Esto porque no van a ustedes en el Estado de México, en Coahuila no tienen ni el 3%, que están a punto de perder el registro. Ministra Norma Piña. Es que ellos tenían el mejor de los mundos, tenían Alito lo que pactó con el gobierno federal es primero que le permitieran, le ayudaran a llegar a la dirigencia del PRI, y luego pactó quedarse en la dirigencia del PRI con respiración artificial por parte del gobierno federal. Y ahora lo que no tiene es un pretexto para esconder ese escenario, porque tenía un doble escenario. Por un lado, un pacto con el gobierno federal que le permitió llegar a la dirigencia, que le ha permitido quedarse ahí. Y por otro lado, nos tenía a nosotros para responsabilizarnos de las derrotas. Ellos han entregado no una gubernatura, varias. Ayer di algunos ejemplos de Campeche, de Sonora, de Sinaloa, de Hidalgo, de Quintana Roo, pero han entregado también, por ejemplo, la gubernatura de Zacatecas. Digo, hasta la senadora Claudia Naya lo ha expresado así. Y lo que él no entiende es que hoy Movimiento Ciudadano, gobernando Jalisco, Nuevo León, Guadalajara, Monterrey, Campeche, tiene una trayectoria de crecimiento mucho mayor a la del PRI. Habla de los estados que habló ayer, por ejemplo, Quintana Roo. Dice que si hubiéramos ido juntos, se le olvida que el pacto que en Quintana Roo no hubiera alianza. Acuérdense que el PRI fue por su parte a cambio de que el Partido Verde no fuera en la alianza de Campeche, pero en Campeche y en Quintana Roo, en los dos, Movimiento Ciudadano obtuvo más votos que el PRI. Entonces sus ejemplos están fuera de contexto, está bastante lastimado, está bastante disminuido. Y además, la verdad es que los dos candidatos, tanto la candidata Alejandra del Moral como el candidato Manolo Jiménez, le han pedido que vaya lo menos posible a sus campañas, porque les quita votos, porque es un impresentable, porque no quieren que se retrate. Ayer salen con conferencia de prensa, y mientras nosotros salimos con Juan Cepeda en una postura unitaria de Movimiento Ciudadano con la dirigencia de Coahuila, pues a él sus candidatos se le esconden, no lo acompañan y no tienen el discurso que él tiene, porque saben que él es un peligro para el PRI, que tiene un pacto con el gobierno federal y que él está a las órdenes de lo que el gobierno federal le manda. ¿Eso de que le dicen espiroles, traidores? Pues es una autodefinición. Yo creo que Alito, cuando ve un micrófono, ve un espejo, y todo lo que sale a decir pues es una autodefinición. Digo, qué mejor evidencia que él pone a un gobernador en Campeche embajador, que consulado para Claudia Pavlovich, que embajador Quirino Ordaz, que embajador Carlos Joaquín. Es evidente cómo ha maniobrado él históricamente. Y además yo les aseguro algo: cuando nosotros lleguemos a la presidencia de la República y tengamos un gobierno de Movimiento Ciudadano, Alito se va a arreglar con el gobierno. Él tiene esa necesidad y esa vocación, siempre ha sido un soldado del régimen en turno. Dice Chertorivsky que el PRI tiene más embajadas que gubernaturas. Así es, pues han ganado la embajada de República Dominicana, han ganado la embajada en España, han ganado el consulado en Barcelona, han ganado, y gubernaturas, pues ganaron Durango con una coalición gracias a los votos también de Acción Nacional, y prácticamente en Hidalgo, que habían gobernado históricamente, tuvieron una derrota estrepitosa, y así ha sido la historia con ellos. Diputado, sobre la iniciativa que presentó el Ejecutivo de reforma del artículo 33 constitucional, ¿cuál es su opinión? Nosotros hace un mes presentamos una iniciativa similar. Creo que es un anacronismo constitucional, un anacronismo jurídico, y nosotros creemos en los derechos humanos y creemos que lo mismo que pedimos para las personas migrantes de México a Estados Unidos, a otros lugares, que se les respeten sus derechos, es lo que debemos de garantizar, porque además el artículo 33 contradice el artículo 1 constitucional,
y todos los tratados que hemos firmado en materia de derechos humanos. Nosotros tenemos una iniciativa presentada previamente que coincide con esa. Ahorita a través de Osvaldo se las hacemos llegar. ¿Acompañarían entonces con sus votos la aprobación de esta reforma constitucional? Pues la presentamos antes nosotros, entonces ojalá se dictaminen en conjunto y salgan en conjunto. Pero es momento, diputado, después de que en Matamoros mataron a 2 ciudadanos norteamericanos, está muy álgido todavía este tema como para presentar una iniciativa de este tipo, ¿o es...? Yo creo que al presidente siempre le gusta distraer, no solamente el tema, hay 3 temas: la masacre a 5 personas jóvenes desarmadas por parte de las Fuerzas Armadas. El presidente montó todo un teatro para distraerlo. Su intento de boicot a la inversión multimillonaria de Tesla, luego también lo quiso ocultar. Gravísimo. El involucramiento del secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, en el espionaje a un activista, a un defensor de derechos humanos, acreditado con documentos oficiales de que consentido por el presidente hay espionaje. Tenemos un ejército espiando a los ciudadanos, a los activistas y a un gobierno espía. Y ahora esta nueva crisis que tienen con el gobierno de Estados Unidos, desatada por el mal gobierno de Américo Villarreal, la violencia en Tamaulipas, y efectivamente creo que hay que legislar, hay que quitar esa restricción inconvencional en la Constitución en materia de derechos humanos, pero no hay que modificar el debate. De hecho, nosotros no estamos justamente amplificando esa discusión porque creo que es hacerle el juego al presidente. Hoy en la mañana llama a la oposición escandaloso, que hicieron más escándalo que nada. ¿Cómo se atreven a decir que es escandaloso cuando mueren 2 personas, hieren a una, los jóvenes masacrados? Pues creo que la mejor pregunta para esas posturas del presidente es imaginarnos qué diría un López Obrador en la oposición si hubiera habido una masacre del ejército a 5 jóvenes. ¿Qué diría un López Obrador opositor si se hubiera acreditado que el gobierno y que el ejército estaban espiando a defensores y activistas? ¿Qué diría un López Obrador opositor frente a la violencia que está sucediendo hoy en el país? Creo que esa es la mejor respuesta a su falta de congruencia. Él es el más escandaloso y el más radical cuando es oposición, y el más autoritario y el más institucional cuando está en el poder. Tiene 2 caras el presidente de la República y hoy está en su cara autoritaria. ¿Ustedes se sumarían a Luis Cházaro en caso de que resultara ser candidato por el PRD para el gobierno capitalino? No es una cuestión que estamos discutiendo. Yo en lo particular he estado acompañando a Salomón Chertorivsky en su trayectoria por la Ciudad de México. Me parece el más capacitado, el más formado, el que mayor experiencia de gobierno tiene, pero no estamos en este momento, la verdad, todavía en un diálogo. Sí hay una mejor comunicación ahora con el Partido de la Revolución Democrática, pero no hemos llegado al momento de hablar de candidaturas. Gracias, muy amable. Perdón, en la Junta de Coordinación Política ya han tenido un acercamiento, o qué va a pasar con la sentencia del tribunal que habla de tener una mujer en el INE en la presidencia. Dijeron que era imposible que llegue, que se asuma la sentencia, pero parece que están tomando una posición machista para argumentar que no llegue una mujer al INE. No, yo en lo personal estoy a favor de que la próxima presidenta del Instituto Nacional Electoral sea mujer. De hecho, me parecía que era mejor, como lo habíamos previsto, que llegaran 4 quintetas integradas por 3 mujeres y 2 hombres. Y ahora, como se está configurando, pues sería una quinteta de mujeres, 2 de hombres y una mixta. Y me parece que eso es una regresión. Yo creo que el tribunal lo que hizo fue extemporáneo, porque ya había cerrado la convocatoria cuando ellos expidieron esa sentencia. Y el tema es una discusión jurídica, pero la posición nuestra y de varios coordinadores que he escuchado es que se va a privilegiar que pueda llegar una mujer a la presidencia del Consejo General del INE. Entonces no van a cumplir la sentencia. Es que fue extemporánea. La sentencia es sentencia y no importa para cuándo, ¿no? Y además, el problema es que tenemos 5 personas autoadscritas como no binarias, registradas, que ya hicieron su evaluación,
tenemos 2 mujeres trans que hicieron su evaluación y la sentencia, como ellos lo están planteando textualmente, pues violaría los derechos de estas personas. Por eso le pedimos 2 cosas. El incidente... ¿Esos derechos están por encima del de las mujeres? No, están, yo creo que a la par. Y además el principio de paridad existe, pero el principio de alternancia no. Justo hace un momento recibía yo a personas de Colima y les decía, la diferencia entre el principio de paridad con el que nosotros coincidimos y el principio de alternancia que no está en la Constitución es que el de alternancia significaría, por ejemplo, que en Colima, donde hay una gobernadora, forzosamente la próxima gubernatura tenga que ser para hombre. Eso es lo que nosotros no coincidimos, ¿no? La alternancia implica 1 y 1 y la paridad implica un acceso equitativo y paritario a los cargos de representación y a las presidencias. Nosotros vamos a defender el principio de paridad. Pero entonces, ¿están todos de acuerdo en la Junta de que no se cumpla la sentencia? Es que hay una imposibilidad de cumplimiento porque ya cerró la convocatoria, ya hay personas registradas. Si expidiéramos una nueva convocatoria, ¿qué haríamos con las personas que ya se registraron, que ya se evaluaron? Pero, por ejemplo, ayer el magistrado Jesús Ociel decía que él está para ponerse en la terna de hombre porque él tiene nombre de hombre. ¿Está bien? Y la candidata que es transgénero, pues eso está en la postura de mujer. Entonces, ¿por qué se violan sus derechos? No, en la manera en la que se está enunciando, pero no, es que la sentencia es sobre una convocatoria y ya hubo un registro de personas aspirantes. Pero dice la sentencia que se corrija solamente la terna cuarta. No, que se corrija la convocatoria. Las quintetas. De la convocatoria, no, las pero quintetas. No toda la convocatoria. Las quintetas serán producto del ejercicio de liberación que realiza el Comité Técnico de Evaluación. Y yo lo que preveo es que sí hay consenso para que pueda una mujer presidir el Instituto Nacional Electoral. A ver, el hecho de que el TRIFE haya emitido esta sentencia post la convocatoria los limita, ya no los obliga a cumplir que sea una mujer y estas personas transgéneros, binarios, no sé qué tanto, eso también altera la sentencia del tribunal, ¿o cómo? Sí, porque además es sentencia sobre sentencia. El tribunal ya nos había dado, digamos, una sentencia de cómo debía ser la convocatoria y no había incluido este precepto. Y hay 2 cosas. Por un lado, el principio de certeza de las personas que se inscribieron y el respeto a sus derechos. Y por otro lado, el principio de definitividad. El Tribunal Electoral no puede expedir 2 sentencias sobre el mismo tema, porque esto no nos lo dijo desde la primera sentencia. ¿Pero dónde dice que no puede? En la Constitución, un asunto no puede ser juzgado 2 veces. El mismo caso. Pero hubo una mujer o varias mujeres que se inconformaron por cómo quedó la sentencia. La segunda quinteta, de la primera sí, y expidió una convocatoria. De la segunda ya no fueron mujeres que se inconformaron por el tema de la quinteta y ni por el tema de la presidencia. No es eso lo que se pedía en el juicio y además no hay ninguna violación a los derechos de ninguna persona. Pero entonces definitivamente no van a cumplir con la sentencia. Y además el principio de alternancia no está en la Constitución. Por eso estamos pidiendo un incidente de declaración. ¿Sí importa? ¿Están acusando de machistas, de misoginos? No, claro que importa. Y de no reconocer los derechos de las mujeres. Están reconocidos. El principio de alternancia no existe en la Constitución. El principio de paridad sí. ¿No les falta visión de género? No, al contrario, porque... los hagan acusado de eso. Pues, no sé, no puedo hacerme responsable, pero no es así. En este caso en particular creo que ha habido una intención al contrario. La sentencia del tribunal, como les digo, significaría que haya 2 quintetas integradas exclusivamente por hombres. Eso no es para mí paridad. No creo que a un hombre lo deba de sustituir un hombre por fuerza. Y salen 3 consejeros y una consejera. Yo no creo que así se interprete. Y eso no tiene nada que ver con el club de Toby. Esa es una discusión que está abierta y que lamentablemente hay una distorsión por parte de algunas corrientes, pero que yo no tengo ninguna duda
de que Movimiento Ciudadano va a respaldar o privilegiar la posibilidad de que una mujer presida el Consejo General del INE. Pero eso no depende de nosotros, pues eso depende sobre todo de los votos de la mayoría y de la imposibilidad para construir consensos. Diputado, entonces, en todas las decisiones que se tomaron o esta discusión que han tenido en la Jucopo, ¿han escuchado opiniones sobre perspectiva de género? Sin duda alguna, de hecho en la Jucopo ha estado presente Ivonne Ortega. Y ella tiene la misma postura que yo sobre el tema del tribunal, por ejemplo. Pues, no es un asunto de género. ¿Perspectiva de género? Sí, por supuesto. Bueno. Gracias.